El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. El estado de Washington, cuya capital es Olimpia, cuyo nombre es el mismo que el de la madre de Alejandro III, el gran cuerno notable del macho cabrío, quien conforme a la profecía de Daniel, con más de 2 siglos de anticipación, tenía que conquistar el imperio medo-persa y que tendría que morir muy joven, quebrándose el gran cuerno notable, estando en su mayor fuerza. En este mismo estado está situada la ciudad de Seattle, a orillas del lago Washington, de donde se divisa el Parque Nacional Olímpico y la península olímpica, cuyo monte más alto es el Monte Olimpo. Bill Gates III ha nacido en Seattle y todo este entorno cultural griego, conocido desde niño en organizar Juegos Olímpicos con familiares y amigos, más tarde así también lo haría con la gente de Microsoft y sus famosas microolimpiadas. En Lakeside, la escuela para niños brillantes sobresalió no solamente por su gran sabiduría e inteligencia, mayor al de todos, sino también por el arte dramático. Estos y muchos ejemplos de su biografía nos hacen ver cuán sumergida en la cultura griega está la vida de este singular hombre. Los Gates iban a un lugar en el canal Hood llamado Cheerio. Allí, Bill, su hermana menor Libby, el resto de la familia y amigos realizaban sus propios Juegos Olímpicos. Si uno se quedaba con ellos un par de días, uno terminaba exhausto de los juegos y actividades. Era un panorama muy activo. Era competitivo, sin duda alguna, y los niños formaban parte de él. Nunca había tiempo para aburrirse. Juegos Olímpicos. Vemos que este hombre, Bill Gates, ya desde niño participaba de los Juegos Olímpicos, algo que ya había compartido hace un momento y formaba parte de la cultura griega y forma parte, por tanto, del macho cabrío, el rey de Grecia, ese príncipe espiritual demoníaco que opera a través de la cultura griega. Y según la tradición, los primeros Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en el año 776 a.C. y era un homenaje al dios Zeus, al Júpiter olímpico. A partir de entonces, esta fiesta de carácter religioso y deportivo se empezó a celebrar cada 4 años en la ciudad de Olimpia. En ella podían competir deportistas de toda Grecia con la condición de que fueran ciudadanos. Vemos otro detalle también en la biografía de Bill Gates. No solamente de niño él practicaba y organizaba Juegos Olímpicos. Ya siendo mayor, estando a cargo de Microsoft, él creó las microolimpiadas, micro por Microsoft, con sus empleados. Y van a poder ver a sus empleados que están vestidos de griegos. Él los viste de griegos. Veamos este detalle. Gates también institucionalizó las microolimpiadas, una mezcla de competencias entre los empleados de Microsoft que recordaba los juegos que realizaba cuando era niño en el canal Hood. Era como un campamento para adultos. Él pasaba meses inventando los juegos. Era como el maestro de ceremonias. Formaba los equipos, calculaba su dinámica, cómo interactuaríamos y luego debíamos hacer estos juegos de campamento de verano. Juegos Olímpicos relacionados con Grecia, relacionados con el cuerno pequeño y relacionados con Bill Gates. Tenemos aquí algunas imágenes que hemos preparado en relación a las Olimpiadas de Grecia. Un niño actual practicando el lanzamiento de disco de la antigua Grecia. Ahí vemos un aspecto de lanzamiento de jabalina que en aquellos tiempos era distinto al de ahora, ya que la lanza poseía una arandela de cuero para dar mayor potencia al disparo. Ahí vemos la lucha libre de los griegos, que también formaba parte de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos.
Esto viene desde aquel tiempo, es el macho cabrío operando. Ahí vemos también el lanzamiento de disco, que era uno de los 5 deportes que formaban parte del pentatlón griego. Estatuas que han llegado hasta nuestros días y son simplemente manifestación de la actividad espiritual del macho cabrío, el rey de Grecia. Ahí vemos a griegos corriendo y en relación también a lo que se denomina la llama olímpica. Este símbolo que caracteriza a los Juegos Olímpicos actuales proviene de la carrera de antorchas. En ella los competidores realizaban postas en las cuales se pasaban una antorcha encendida. Esta no debía apagarse ya que la carrera era sagrada. El vencedor tenía el honor de encender con ella el fuego del altar de sacrificios de Zeus, del Júpiter olímpico. Ahí vemos una estatua de bronce que representa a un pugilista con sus manos vendadas. Esto también viene de Grecia. Ahora vemos también otro aspecto, otro punto que nos llama totalmente la atención. Ya en 1896 se estableció por primera vez las Olimpiadas, y cada 4 años, exceptuando el tiempo que duró la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se ha estado realizando cada año en toda la tierra. Son las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Y también se habla en este tiempo de los Juegos Olímpicos de invierno. Todo esto forma parte del macho cabrío, forma parte de la cultura griega. Se lleva también hoy en día la llama sagrada. Era una ceremonia religiosa en los días de la antigüedad y hoy también forma parte. Es algo religioso, es un aspecto religioso en honor al Júpiter olímpico. Y por supuesto Bill Gates está relacionado con el Monte Olimpo, con Olimpia, con la península olímpica, con las Olimpiadas, con también lo que son las micro Olimpiadas. Hay otro aspecto que hemos podido ver hace algunas semanas atrás, vale decir el 7 de marzo del año 2000, en que se manifiesta que Windows 2000 habla el idioma de Platón. Microsoft, dice un anuncio de prensa de la razón de aquella fecha, ha dado un nuevo sentido al término compatibilidad retroactiva con el reciente lanzamiento de su sistema operativo Windows 2000. Por primera vez un producto de Microsoft trae los caracteres particulares del griego antiguo, un idioma que no se habla desde hace siglos. Los usuarios de las 23 versiones diferentes de Windows 2000 en todo el mundo ahora pueden escribir usando el alfabeto politónico inventado hace unos 2100 años para codificar las peculiares palabras de la era de Platón. ¿Para qué? Pregunta. En estos días el mercado del alfabeto griego antiguo es bastante pequeño, incluso si se toman en cuenta las facultades universitarias donde se estudia a los clásicos y la alta jerarquía de la Iglesia ortodoxa. Aunque en Grecia se estudia griego antiguo en la escuela, la mayoría de los griegos coinciden con Christos Christofi, quien cree que la decisión de Microsoft es importante y útil, aunque no cree que llegue a usar el alfabeto alguna vez en su vida, ni conoce a nadie que lo hará. Pero lo característico y lo interesante de este artículo es que se presenta a Bill Gates con el rostro del Júpiter olímpico, con la barba, el bigote, el cabello enrulado, la barba enrulada del Júpiter olímpico. Aquí están los lentes, el rostro de Bill Gates. Aquí dice Bill Gates, por detrás están aspectos del Partenón, de lo que es la cultura griega. Y si nosotros vemos aquella estatua del Júpiter olímpico que se nos ha legado a través de la cultura griega, vemos también la misma barba, los mismos bigotes, el mismo cabello. Podemos hacer varios fundidos y podemos ver cierta relación. Nuevamente. Nuevamente.
Este era el Júpiter olímpico al cual se le ofrecía culto a través de los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, cada 4 años, los 4 cuernos y las 4 cabezas de leopardo de Daniel 7 y las 4 alas de ave del mismo leopardo. Daniel, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, un rey babilonio, tuvo una visión, y él estaba junto a las riberas del río Ulai, que es el río Tigris, allí en Mesopotamia, y él vio claramente a un carnero que tenía 2 cuernos y hería con sus cuernos al poniente, al norte, al sur, y algo que caracterizaba a sus cuernos es que era uno más alto que el otro. Sabemos por la escritura en Daniel capítulo 8, el verso 20, como hemos podido ver, que justamente ese carnero de 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, fuerzas espirituales malignas que estuvieron operando en aquel tiempo. Acá en Daniel capítulo 8, el verso 20, ustedes pueden leer en forma precisa, y dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, ese carnero de 2 cuernos representa lo que es el imperio medo-persa. Ahí ustedes pueden verlo claramente en las riberas del río Tigris, el río Ulai, y pueden ver claramente los 2 cuernos, uno más alto que el otro, y dice claramente que el otro creció después, que tendría que crecer después en el futuro. Ese carnero se engrandeció. Nadie, ninguna bestia, ninguna fuerza espiritual, ningún príncipe espiritual demoníaco podía pararse frente a este carnero en aquellos días, en esa zona geográfica, hasta que aparece el macho cabrío que viene del poniente, del occidente. Debemos tomar en cuenta un detalle muy necesario para estos días finales, en que debemos comprender la profecía bíblica en forma clara. Tenemos una enciclopedia, se llama Historia Universal, de Editorial Océano. En la página 165 nos habla claramente del imperio medo-persa, y sabemos claramente, conforme hemos podido compartir, que el carnero de los 2 cuernos, uno es más grande que el otro, y este príncipe espiritual demoníaco que gobernó el imperio medo-persa continúa operando hasta hoy en día. Es el príncipe del reino de Persia, mencionado en el libro de Daniel, en el capítulo 10, el verso 13. Daniel capítulo 10, verso 13, dice claramente: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Lo que nos interesa de este pasaje es justamente la existencia del príncipe del reino de Persia. El príncipe del reino de Persia es un príncipe animal espiritual demoníaco. Este príncipe estuvo operando en aquellos días y tenía forma, apariencia de carnero, como ustedes han podido ver a través de las imágenes. Un poco revisando aspectos, detalles históricos del imperio medo-persa a través de Historia Universal de Editorial Océano, podemos determinar claramente que había continuas tendencias disgregatorias dentro del imperio de Artajerjes III, que gobernó del 359 al 338 a.C., y este tuvo que actuar con energía y decisión. Castigó cruelmente la rebeldía de algunos sátrapas, reprimió con dureza las revueltas que fomentaban justamente los griegos. Estallaron en algunas ciudades fenicias también muchas revueltas, y consiguió recuperar el control sobre Egipto, destronando al faraón Nectanebo II. Artajerjes murió asesinado en un momento crítico
cuando Filipo de Macedonia empezaba a asentar su influencia en el ámbito griego. Su sucesor Darío III, que empezó a gobernar el 336 a.C., fue incapaz de resistir el ataque de Alejandro Magno, que supuso el definitivo hundimiento del imperio persa en el año 330 a.C. Recordemos, como habíamos visto en las imágenes, que en los dos cuernos quebrados del carnero, uno creció mucho después, y este cuerno es justamente el que al final de los días ha manifestado su presencia, su crecimiento a través de Irán, lo que es la antigua Persia, con el poder del petróleo y el poder religioso del fundamentalismo islámico iraní, que adora a Hormuz o Asa o Alá también, que es el único Dios, mediante lo que es la prosquinesis. Uno de los detalles del fundamentalismo islámico al final de los días es la manifestación a través del Ayatollah Khomeini. Vemos que a través de este hombre ha podido reverdecer la religión antigua del imperio medo-persa, una religión monoteísta diferente a los pueblos de aquella época, y que manifestaba que había un solo Dios, Hormuz, que hoy en este tiempo también lo llaman Alá. Y de esta manera vemos el cuerno grande que creció mucho después, refiriéndose al futuro. Ese fundamentalismo islámico también forma parte de la profecía al final de los días, y vamos a poder comprender en forma más clara cuando veamos la estatua de Nabucodonosor, cuando vemos lo que es la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y también los pies y los dedos de hierro y barro cocido. Vamos a poder comprender de que todas aquellas enseñanzas, todas aquellas formas de vida, todas aquellas situaciones que se dieron en los imperios de la antigüedad, mencionados en la Escritura, permanecen hasta el fin de los días en que el Señor Jesucristo viene. Hay que ver también otro detalle importante. Daniel capítulo 8, verso 21 nos dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Sabemos que el macho cabrío es un príncipe, es una fuerza espiritual demoníaca, es un príncipe de las tinieblas que rige justamente todo el conocimiento que viene de la cultura griega desde el tiempo, y solamente desde el tiempo de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el rey primero, profetizado por Daniel a través de la Escritura. Ustedes pueden ver en este momento al carnero, y ahí está el macho cabrío con el cuerno grande, el cuerno notable, y dice claramente en la profecía: el cuerno grande es el rey primero, Alejandro Magno. Y nosotros podemos ver claramente a través de la historia lo que hizo Alejandro Magno. La primera manifestación del macho cabrío, porque debemos recordar a través de toda la profecía bíblica de que el macho cabrío opera de tres diferentes maneras. Primeramente con el cuerno grande, y cuando este es quebrado, opera con los cuatro cuernos que se extienden hacia los cuatro vientos del cielo, cubre toda la tierra, y cuando llegan a cubrir toda la tierra, aparece ya la última manifestación del macho cabrío, y es a través del cuerno pequeño que luego se engrandece hacia el ejército del cielo, y se engrandece sobre todo Dios, y se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, contra el Señor Jesucristo. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Pero veamos ahora lo que es justamente Alejandro Magno. Alejandro Magno, nos dice la historia, que transformó al mundo griego al hacer posible el acceso a los recursos del Medio Oriente. En el año 334 a.C. cruzó el Helesponto desde Europa a Asia, arrasó con Asia Menor, pasó de Siria a Egipto, y luego al este y sudeste a lo largo del Éufrates y el Tigris, avanzando hacia el corazón de Persia.
Luego siguió a través de las puertas Caspias y al Hindu Kush en las cercanías de Bukhara y Tashkent. Allí volvió sobre sus pasos, se dirigió al sur hacia el norte de India y luego nuevamente al este a través del Indo hasta llegar a Beas. Alejandro Magno deseaba llegar al océano, el gran río mítico que según los griegos circundaba la masa terrestre. Sin embargo, sus tropas no pudieron continuar su camino. Se devolvieron en la desembocadura del Indo y marcharon penosamente en dirección noroeste, de vuelta a Persépolis y finalmente a Susa. También vemos otro aspecto importante en relación a Alejandro Magno. La primera manifestación del macho cabrío, la primera expresión clara del reino espiritual maligno del macho cabrío. Justamente vemos a un Alejandro Magno que tenía ideales de una monarquía universal. Y esta monarquía universal fue aprendida en la India, al territorio que él llegó. Y conforme vamos a ver posteriormente, aquella cultura de la India que también absorbió Alejandro Magno tiene mucha relación con lo que hizo Hitler en su momento bajo la Alemania nazi. Estaba totalmente sumergido en las enseñanzas hindúes, y esto también es una clara manifestación de lo que ha de ocurrir al final de los días con el anticristo, que también ha de tener que absorber mucho de la cultura hindú, sobre todo para provocar un terrible holocausto que viene dentro de poco, y lo que la escritura llama la gran tribulación. Alejandro Magno tenía esos ideales de monarquía universal aprendidos en la India. Él creía en la divinización del rey, él creía en la prosquinesis que había absorbido del imperio medo-persa, lo que es postrarse ante el rey, postrarse ante el Dios rey. Y eso también permanece latente hoy en la mente humana hasta estos últimos días, hasta este tiempo final, cuando vemos que se hace realidad la manifestación de un gobierno mundial y por tanto también, como dice la profecía bíblica, la adoración del anticristo como si fuera Dios. El rey de Grecia, el macho cabrío, operando a través de Alejandro Magno, ha permitido que la humanidad herede hasta el tiempo final lo que él ha instituido, de la manera en que él ha influido poderosamente en la historia posterior. Y son varios aspectos que él ha permitido que la humanidad absorba. Fue justamente la apertura cultural entre Oriente y Occidente. Esa apertura que también ocurre y sigue ocurriendo, y ha de seguir ocurriendo en nuestros días de globalización. Él también manifestó la expansión de la civilización helénica hasta límites insospechados. Él dio la base, el cuerno grande que fue quebrado, pero en su lugar aparecieron otros 4 cuernos, lo que se llama el periodo helenístico, que vamos a hablar en un momento más. Y de esa manera los 4 cuernos, la cultura griega, se dispersó a los 4 vientos del cielo, pero la base ya estaba dada por Alejandro Magno, el cuerno quebrado cuando estaba en su mayor fuerza. Expansión de la civilización helénica hasta límites insospechados. Asimismo, también algo que se ha heredado de aquel tiempo es que justamente Alejandro puso los fundamentos de administración civil y militar, heredados también por sus generales que dieron lugar al periodo helenístico, lo que son los reinos helenísticos. Él también manifestó la intención, y lo hizo así, la potenciación de los intercambios mercantiles, y explotó también los nuevos recursos económicos. En aquel tiempo él manifestó la intención de aumentar los límites geográficos que heredaron también los reinos helenos, y a través del tiempo también la cultura griega, como vamos a poder ver más adelante, se ha dispersado por toda la tierra. El aspecto importante que mencionábamos hace un momento en relación a Alejandro Magno es que él practicaba e hizo que el imperio que estaba bajo su poder divinizara al gobernante como un
factor de unidad. Todos tenían que estar unidos en relación a un Dios, y ese Dios tenía que ser el soberano, el gobernante. Y él también en aquel tiempo manifestó un espíritu de tolerancia entre diversas razas y también creencias en aquellos días. Esa misma idea imperial que con el tiempo asumiría Roma, representada por el hierro en la estatua de Nabucodonosor. Vemos ahora otro detalle. Vimos que el cuerno grande opera en el macho cabrío, pero estando en su mayor fuerza el cuerno es quebrado. Y es lo que ocurrió. Alejandro Magno murió muy joven, murió de forma intempestiva, y el imperio de Alejandro se dividió en 4. El 4 es un número muy importante en la cultura griega. El 4 es un número muy significativo en la profecía bíblica respecto del rey de Grecia, lo que es ese príncipe espiritual, el macho cabrío, que sigue operando hasta estos últimos días a través de la cultura griega. Veamos Daniel capítulo 8, verso 22, lo que sucede cuando el cuerno quebrado, el cuerno primero es quebrado y aparecen otros 4 cuernos en su lugar. Daniel capítulo 8, verso 22 nos dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Pero recordamos Daniel capítulo 8, el verso 8 en su segunda parte, cuando nos dice: en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, o sea que se notan, hacia los 4 vientos del cielo. Y es lo que llamamos el periodo helenístico. Veamos las imágenes en 3 dimensiones. Vemos el cuerno que es quebrado, estando en su mayor fuerza, que es Alejandro Magno, y en su lugar aparecen otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Y a través de los siglos, todo lo que se considera como el helenismo, la cultura griega, se ha dispersado por toda la tierra, llegando a cubrir toda la tierra al final de los días, que se considera el fin del reinado de estos 4 reinos espirituales, los reinos helenos, el helenismo, lo que las enciclopedias constantemente manifiestan como el legado helenístico a la humanidad, el legado de la cultura griega, de Alejandro Magno y de sus 4 generales que se dividieron su imperio. A la muerte de Alejandro Magno, el macho cabrío, el rey de Grecia, siguió operando a través de este reino, que corresponde en la estatua de Nabucodonosor, como ustedes van a poder ver más adelante, corresponde al reino de vientre y muslos de bronce. Pero esta vez el macho cabrío ya no opera a través de Alejandro Magno, sino opera a través del helenismo, el nombre histórico que se da al periodo en que el imperio de Alejandro Magno se dividió en 4. Y hemos podido ver también en el pequeño documental de la escritura y la explicación lo que son los Ptolomeos, los Seleucidas, los Macedonios y los Tracios. Estos 4 corresponden a los 4 cuernos del macho cabrío de Daniel capítulo 8. Y también aquellas personas que conocen profecía y que también van a poder entender más adelante, a las 4 cabezas del leopardo de Daniel capítulo 7. La humanidad, conforme leemos en las enciclopedias, ha heredado el helenismo, ha heredado del helenismo las corrientes filosóficas como el cinismo y también el estoicismo y el epicureísmo, algo que permanece hasta estos días finales. Los cínicos y también los estoicos afirmaban su menosprecio a lo que eran las polis griegas. Polis en griego significa ciudad.
ellos aborrecían lo que era el nombre que se daba a la ciudad, porque ellos consideraban que el ciudadano tenía que ser ciudadano del mundo, ciudadano de lo universal. Consideraban que todos los hombres tenían que ser ciudadanos del mundo, y por tanto tenían esa concepción global, esa concepción mundial. Asimismo, los cínicos y los estoicos, algo que ha heredado la humanidad a través de los 4 cuernos, ellos se interesaban en la problemática de la servidumbre, de lo que era la gente que de bajos recursos, y al mismo tiempo también fomentaban las instituciones que impulsaran la paz y la hermandad entre los griegos a través de arbitrajes, a través de convenciones internacionales y también a través de lo que era el derecho de asilo. Y hoy está también ocurriendo lo mismo, y esto forma parte de los 4 cuernos, forma parte de la cultura universal que tiene sus raíces en los reinos helenos, en los 4 cuernos que siguieron a la muerte de Alejandro Magno, el cuerno grande, el cuerno notable que fue quebrado cuando estaba en su mayor fuerza. Por cuanto el mundo al final de los días ya no quiere ser ciudadano de tal ciudad, las personas quieren ser ciudadanos del mundo, y cada vez se manifiesta esto en la medida que avanzamos hacia el tiempo final, hacia la gran tribulación, hacia el tiempo del gobierno mundial del anticristo. Y así como en aquellos días se interesaban en la problemática de la servidumbre, de empleadores y empleados, de amos y esclavos, también ocurre lo mismo en estos días finales. Así como ellos fomentaban las instituciones que impulsaran la paz y la hermandad entre los griegos, de la misma manera también hoy en este tiempo se fomentan las instituciones que impulsan la paz y la hermandad entre los pueblos. Un tiempo en que el mundo quiere paz, paz y seguridad, paz sin el príncipe de paz, paz sin el verdadero príncipe de paz, que es Jesús de Nazaret. Así como en aquellos días hacían arbitrajes a través de determinadas instituciones y también establecían convenciones internacionales, también ocurre en este tiempo final lo que vemos a nuestro alrededor, y esto viene claramente de la cultura griega, del periodo helenístico. El derecho de asilo, muy común en estos días finales, también viene del helenismo. Todos estos detalles se van cumpliendo a cabalidad en estos días finales. En aquel tiempo, en el periodo helenístico, también se hicieron notables la creación de asociaciones religiosas privadas y la propagación de los cultos egipcios, los cultos sirios y también los cultos babilonios. Y así como se dio en aquel tiempo, en este tiempo final hoy en día también se está dando esta situación en forma notable, porque también se siguen creando todo tipo de asociaciones religiosas y se preparan cultos, se propagan cultos antiguos de egipcios, cultos antiguos de Siria, cultos antiguos egipcios, y esto a través de lo que se conoce como la nueva era. En aquel tiempo, en el periodo del helenismo, los filósofos justificaron la dictadura absoluta de un rey, y forma parte de la cultura griega, forma parte de la esencia de pensamiento que rige el macho cabrío, este príncipe espiritual demoníaco, que dice la palabra que se engrandeció en gran manera. ¿Y por qué dice que se engrandeció en gran manera? Porque justamente ha de gobernar el mundo a través del cuerno pequeño, a través del anticristo, y a través de esta enseñanza que se hereda y llega hoy hasta nuestros días. Sabemos claramente que en corto tiempo más se ha de estar manifestando una dictadura absoluta, la dictadura absoluta de un rey que propalaban sobre todo en el tiempo del helenismo los estoicos. Zenón, un líder estoico, consideraba al rey como la mejor forma de gobierno, debiendo ser sabio, virtuoso y justo. El rey tenía que ser una proyección del raciocinio humano universal.
Es decir, que tenía que captar toda la inteligencia, toda la razón de los seres humanos en su interior, y de esta manera él pueda hacer esa proyección del raciocinio, del razonamiento humano universal. El buen rey del universo se tenía que caracterizar por su amor a los hombres. En otras palabras, en griego, tenía que ser un filántropo. Una de las características que debe cumplir el anticristo, el hombre de pecado, en relación a la forma de pensamiento, a la cultura griega, que opera a través del macho cabrío, a través de los 4 cuernos notables que han llenado ya toda la tierra a través de la misma filosofía griega, es que justamente el anticristo sea un filántropo. El hombre de pecado tiene que amar al hombre. Filos, amor; antropos, hombre en griego. Amor al hombre, amor a la humanidad. Pero también los estoicos manifestaban que el rey universal, el rey dictador, el rey absoluto, tenía que ser un evergete en griego, que significa un benefactor. El hombre de pecado, el gobernante del mundo, debe ser considerado por la humanidad como un benefactor. Tiene que establecer obras de beneficencia. Y también, como los estoicos manifestaban, tiene que ser un salvador. El Dios universal, el dictador absoluto, el rey dictador absoluto, tenía que ser un sóter. Sóter en griego significa salvador. Salvador. Y es lo que el mundo espera en este tiempo. Un mundo que está lleno de problemas, de pobreza, de miseria, está esperando un salvador, un sóter. Y viene un hombre, un salvador para el mundo, que el mundo lo ha de confundir como si fuera Dios. Y la Biblia nos dice que es el mismo anticristo, la bestia que sube del abismo. El rey para los estoicos, y por tanto para los griegos, para el periodo helenístico, los 4 cuernos que derivaron de la muerte de Alejandro Magno, el cuerno quebrado en su mayor fuerza, este tenía que ser adorado como Dios. El rey tenía que ser adorado como Dios y tenía que justificar su autoridad sobre una base religiosa. Esto provenía de ideas antiguas respecto del culto al héroe o al fundador de la ciudad, lo cual se usó como elemento de propaganda para manifestar la legitimidad de la autoridad del rey. Las ciudades en aquellos días impulsaban el culto al rey como Dios por interés, para obtener el favor real. Esto forma parte de la cultura helénica, los 4 cuernos. Y también de alguna manera se está dando ya en este tiempo, se está preparando en este tiempo final, en el tiempo actual, porque ya se habla de un nuevo orden mundial, un posible ya dictador mundial, un gobernante mundial. Ya hoy podemos ver claramente el advenimiento de una dictadura absoluta, de un rey gobernante mundial. El mundo de hoy está esperando, al igual que los estoicos, un rey emperador muy inteligente, virtuoso, justo. Este debe ser una expresión de la razón intelectual humana. El gobernante mundial, el anticristo, debe ser un filántropo, un benefactor, un salvador. El falso profeta, el líder religioso mundial que viene del ecumenismo, justificará la autoridad y la adoración de la bestia utilizando bases religiosas, como manifestaban los estoicos. Tenía que tener una base religiosa para poder ser adorado como Dios, el Dios emperador, el rey emperador, el dictador absoluto. Y así como en aquellos días las ciudades impulsaban el culto al rey, el culto al Dios, por interés, para obtener su favor, debemos estar seguros que diferentes ciudades del mundo, y las ciudades del mundo en su totalidad, en corto tiempo más, van a impulsar el culto a un hombre, el culto a un hombre que se ha de hacer pasar por Dios, el anticristo. Y esto lo han de hacer por puro interés, para obtener los beneficios del favor de este gobernante mundial, de las riquezas que ha de manejar este gobernante mundial.